Queridos amigos, qué gusto saludarlos. Soy Rodolfo Guerrero Martínez, representante legal y socio fundador de Coffee Law SC. Para mí es un gusto estar en este marco de actividades de Developer Land at Home. En este caso, para hablarles de un tema, híjole, súper y mega importante en esta etapa en la que estamos de aislamiento social por la pandemia que se dio. Y bueno, pues hablar de la ciberseguridad, un camino hacia la educación digital. Sin más, pues vamos a comenzar con este importante tema que va a dejar muchas reflexiones y propuestas al final. Así que vamos a comenzar. Primero, deseo abrir con esta frase. Es muy importante saber que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Dicho esto, es importantísimo ir definiendo cada una de las cosas. No podemos pasar a saber qué tantos acontecimientos y situaciones estamos viviendo sin saber qué es la ciberseguridad. Cuando hablamos de la ciberseguridad, es indispensable saber lo que nos menciona la ISACA, que es la Information System Audit and Control Association. La ISACA nos menciona que es la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, que es almacenada y que es transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Y para ello es importante mencionar estos dos ejemplos que ven en pantalla. Uno de ellos hace alusión a que un 40% de las empresas dependen de sistemas tradicionales de protección de datos. Y por otra parte, que Google afronta una demanda de 5,000 millones por recolectar datos de usuarios en modo incógnito. El primero de estos casos, ¿qué es lo que se centra? ¿Qué es lo que nos quiere dar a conocer? Bueno, que la transformación digital pues es una de las prioridades en la mayoría de las agendas de cada uno de los directivos corporativos y de. Sin embargo, prácticamente la mitad de las empresas en el mundo se enfrentan a obstáculos en un camino hacia la transformación digital. Y bueno, el informe de este año que hace PIM sobre tendencias en la protección de datos revela que el principal reto que se enfrentan cada una de las empresas en todo este año es referente a las ciberamenazas, que puede ascender o que puede representar un 32%. La escasez de todas las destrezas a la hora de implantar tecnología estriba en un 30%. Y de hacer frente a las necesidades que son cambiantes de los clientes, representan 29%. Son otros obstáculos identificados durante todo este 2020. Ahora, vemos el otro ejemplo en la pantalla referente a Google. Bueno, este segundo ejemplo nos dice que Google se enfrenta a una multimillonaria demanda colectiva en California que podría alcanzar 5,000 millones de dólares. Si se demuestra que se ha violado la Ley Federal de Intercepción Telefónica, la Federal Wiretap Act, que al continuar recogiendo información sobre lo que los usuarios hacían en Internet sin su permiso y a pesar de estar navegando en modo incógnito o privado, pues se tenía el historial de navegación e incluso si los usuarios tomaban medidas de mantener pues esta privacidad. Los demandantes afirman que la compañía también había violado la ley del Estado y que requería el consentimiento de las partes a la hora de recopilar los datos. Esto no es novedad. Sabemos que Amnistía Internacional el año pasado emitió un reporte identificando a estas dos grandes compañías, el que es Google y por otro lado Facebook, el cómo privan los derechos digitales de los ciudadanos, de las personas, que convergen todos los días para hacer búsquedas, para hacer publicaciones y que representan los grandes monopolios de la información. Saben qué es lo que hacemos, qué es lo que buscamos y qué es lo que probablemente queremos hacer en un futuro no muy lejano. Esos son los grandes desafíos a los que nos afrontamos
con este tema que es la ciberseguridad. Ahora, pasamos a lo siguiente, que es lo que nos menciona el INAI, la protección de datos personales durante el trabajo a distancia. Como parte de las medidas de control adoptadas para evitar la propagación del COVID-19, todas las organizaciones y las instituciones de un sector, tanto privado como público, pues han permitido en señalar cómo proteger los datos personales y cómo adaptar todos los esquemas de trabajo a distancia, el llamado teletrabajo o el home office. Y entre los aspectos a considerar del acceso a la red y de los servicios de la nube, es importante acatar estas recomendaciones. Número 1, utilizar los servicios de la nube, obviamente también en todo caso de tener un acceso a la red a través de un VPN, también lo que es realizar una revisión física para identificar todo lo que tiene que ver con el módem, con el cableado, con la corriente eléctrica y también el usar un canal seguro siempre, porque a ver, lo que verdaderamente identifica a un Wi-Fi seguro hoy por hoy es el PSP4, P2, perdón, eso es lo que menciona hoy por hoy lo que es una red Wi-Fi supuestamente segura, y lo menciono entre comillas. Por otro lado, ¿qué es un dato personal? Bueno, es todo aquel documento que te hace identificable y que te permite identificarte. Este claro ejemplo de cuidar los datos personales hoy en día estriban en dos casos que quiero compartirles. Uno de ellos es el precio de tus datos personales en Internet, que, bueno, estimaban en una nota que hasta 850 euros estaba en el mercado negro. Y por otra parte, la dark web, donde se filtran la base de datos de los usuarios a través del hosting gratuito más grande del mundo. Ustedes sabrán identificar a qué me refiero. Y justamente profundizando un poquito más sobre estos dos casos, bueno, vemos en el primero que menciona la laminilla, pues sobre se tiene presupuestados los datos personales. Esto no es novedad. Cada red social que uno descarga, uno debe de saber que no es pública, que es todo lo gratuito representa que de alguna manera estás pagando, y estás pagando muy caro porque es a través de vulnerar tu privacidad y tu intimidad. Todos tus datos recopilados pues ascienden obviamente a la vulneración de derechos, en donde se entrega la identidad de cualquier usuario y donde además se tiene conciencia de que estás firmando siempre contratos de adhesión por el uso de las plataformas digitales. Esto claramente se ve en estos dos ejemplos que se mencionan en pantalla. Por otra parte, cómo a través de este caso del hosting gratuito más grande del mundo, pues encontramos la filtración de miles de direcciones de correo electrónico, de contraseñas. Estamos hablando de 3,671 direcciones de correo electrónico. Estamos hablando de 7,205 contraseñas de cuenta. Y estamos hablando de 8,580 claves privadas. Entre muchos otros detalles que se vieron infringidos hace poco tiempo. Bueno, pasamos a lo siguiente. Y es que no entendemos que el uso del Internet involucra ingeniería social y también involucra la huella digital. La huella digital en cada búsqueda, publicación y etiqueta que hacemos en las redes sociales y en los motores de búsqueda, dejamos un rastro y dejamos algo que permite poder hacer algún algoritmo de inteligencia artificial actuar en beneficio de, bueno, un gran número de montos económicos hasta las relaciones que se puedan obtener entre las grandes empresas y corporativos a nivel internacional. Por otra parte, encontramos que las probabilidades de ser víctima de un delito informático son enormes. Tan solo en México, en los reportes de la Conducef arrojaban que más de 400,000 casos se dan de robo de identidad. Obviamente, hay que especificar que muchos de estos delitos se pueden dar de distintas formas, tanto a través de una llamada no identificada a través de un dispositivo móvil o teléfono fijo, hasta el hecho de hablar de documentos que puedan ser a través de algún sitio web, a través también del hecho de recibir un correo no identificado, el famoso spam,
y tú contestarlo. En pantalla podemos ver un ejemplo que te puede llegar a tu CMS de celular, donde te puedan decir bajo la ingeniería social de que hay una promoción, de que hay una suspensión de cuenta de banco y tú ni siquiera tienes cuenta en ese banco. Qué ridículo pensar que hay miles de casos de personas que caen en esta ingeniería social, que alude a estados de necesidad, a estados de tentaciones a través de promociones, de descuentos o de bonos. Claros ejemplos como el de Netflix y el de Pemex son los más recientes. Ahora, pasando al siguiente tema, de esta manipulación y este control social que es ejercido a través de la red social, de las redes sociales o de esta etapa de la sociedad de la información en la que convergemos todos los días. Podemos recordar esta célebre obra de Giovanni Sartori denominada Homo Videns, la sociedad teledirigida, de 1997, en donde puedo mencionar lo siguiente: la televisión estimula, pero también frente a estos progresos hay una regresión fundamental, el empobrecimiento de la capacidad de entender. Y justamente nosotros vamos bajo el símbolo que refleja una imagen, que refleja una persona que ves en la pantalla, y que eso solamente aludía a hechos de medios tradicionales, de medios escritos o de medios televisivos o radiofónicos. Ahora imagínense en la etapa de la sociedad de la información, en donde todos los días checamos redes sociales y en donde todos los días se genera un fenómeno de desinformación, de falta de criterio e incluso de la pérdida de libre albedrío, que eso es muy grave y que se puede mencionar en otro gran tema que daría para una conferencia totalmente completa, que serían los neuroderechos. Nosotros estamos perdiendo esta capacidad cognitiva por el hecho de no leer más allá de una sola fuente de información, del hecho de creer que con haber visto un programa de televisión, una serie o un video en Facebook, creemos que ya tenemos la respuesta a todas las problemáticas y a todos los grandes enigmas que hay en el mundo. Esa es una gran mentira, esa es una gran falacia. Ahora, a continuación, podemos ver algunas cifras que nos arrojan en este enero de la Digital Around the World, y es que nos menciona esta estadística de que probablemente pasará más de 100 días en línea este año cualquiera de nosotros. A nivel internacional encontramos que hay 7.75 billones de pobladores en estas redes digitales. Encontramos 5.19 billones en el número de penetración, lo cual refleja un 67%. Por otra parte, encontramos 4.54 billones, lo cual refleja una penetración del 59%. Y por otra parte, encontramos una activación social a través de los diferentes servicios media del 3.80, lo cual refleja una penetración del 49%. Lo que es más, que los usuarios de Internet del mundo pasarán un acumulado de 1,25 mil millones de años en línea en este 2020, con más de un tercio de ese tiempo dedicado al uso de las redes sociales. Sin embargo, la capacidad de tiempo que las personas pasan en línea varía de un país a otro. Los usuarios de Internet en Filipinas pasan un promedio de 9 horas y 45 minutos por día en línea, en comparación con solo 4 horas y 22 minutos por día en Japón. Del servicios de social media en cuestión del género femenino y masculino alrededor del orbe. Encontramos como en Centroamérica hay un 50-50 a comparación de otras partes del mundo, como lo puede ser en Asia o como lo podría ser en ciertas partes de África. Aún más preocupante es saber la investigación del GSMA Intelligence, que sugiere que más de la mitad de todas las mujeres que viven en India hoy desconocen la existencia de Internet móvil, lo cual nos refleja grandes temas que tengo que poner en su consideración. La gran brecha digital, las grandes desigualdades de la sociedad de la información y, por supuesto, lo que tiene que ver con la vulneración de los derechos humanos de cuarta generación.
Las Naciones Unidas informan que en gran parte de este desequilibrio proviene de normas y prácticas sociales profundamente arraigadas, sin importar la causa y, sin embargo, conectar a los no conectados que dependerán en gran medida de mejorar la accesibilidad digital para las mujeres, especialmente en las economías de desarrollo. Aquí hay mucho trabajo por hacer. Estamos hablando de una brecha de género móvil, estamos hablando del índice de conectividad móvil que ofrecen perspectivas más ricas a nivel de país local, lo cuales son obviamente los grandes desafíos subyacentes que resolver. Por otra parte, es importante reconocer que hoy en esta desinformación que vivimos con el hecho de tener un dispositivo a la mano y tener el acceso a toda la información escrita durante toda la historia de la humanidad en la palma de nuestras manos, refleja también una gran vulneración porque nosotros, a los ejemplos anteriores que acabo de enunciar, encontramos cómo estamos dando todos los datos a través de información de datos sensibles, más allá de datos personales, que es otro de los grandes temas. ¿Cómo protegernos? Porque sabemos que Facebook y Google y las grandes aplicaciones, incluso como Uber, de movilidad a nivel internacional, pues podrían infringir todos nuestros derechos humanos. ¿Cómo protegernos entonces? Bueno, estamos hablando de adquirir un VPN, como lo menciona el INAI, y como lo menciona también la guía de ciberseguridad del gobierno de la República, en el caso de nuestro país, México. No usar redes Wi-Fi públicas, encriptar o cifrar los datos es muy importante. Cambiar las contraseñas y hacer copias de seguridad. Todas las personas descuidan el hecho de que las redes sociales tienen administrados todos los datos que tienen un dispositivo móvil. Se podrían imaginar cuáles son estos detalles, desde correos electrónicos hasta todos los contactos móviles que tengas. Más grave aún, reconocer el hecho de que Google hace poco tiempo se acaba de reconocer de que en WhatsApp se tienen todos los datos de tus contactos. A través de una simple búsqueda tú puedes adquirir todos estos grupos de WhatsApp de forma pública y por ende cada uno de estos contactos. Ahora pasamos a lo siguiente: ¿cómo proteger nuestra cuenta Gmail? A través de 5 sencillos pasos. Bueno, uno de estos pasos evidentemente alude al hecho de verificar la seguridad, actualizar el software, contraseñas seguras y por supuesto sacar las apps y extensiones que no necesitas de tu navegador. Por otro caso, vemos que Whitson lanza una app donde se muestra que compañías tienen información de los usuarios. Esto es importantísimo porque nos da el hecho de ponderar estos derechos de la privacidad, de la confidencialidad y obviamente de la integridad digital que todos nosotros merecemos en la actualidad. También, pues bueno, el hecho de saber que hay una manera de que se le está haciendo frente a estas grandes compañías de telefonía. Incluso el famoso buscador Firefox es un claro ejemplo de ello. Pero el monopolio de la información hoy por hoy lo podemos encontrar con el hecho de que no has leído lo que te dice este contrato que asumes cuando creas una contraseña, una cuenta, de Facebook, y es que permites pasar tu nombre, foto de perfil, información de todas las acciones que realizas con anuncios y contenido patrocinado. A su vez, que permites el actualizar el software que usas o descargas. Si descargas o usas el software de Facebook, nos concedes el permiso de descargar, les concedes el permiso de descargar e instalar actualizaciones de software que correspondan. Obviamente, aquellos anuncios que vimos en muchos perfiles de nuestros amigos de que no permites el controlar tu privacidad de Facebook a través de esta publicación, no va. Tú ya lo aceptaste desde que creaste la cuenta. Hay muchos otros casos de robo de identidad, de cómo a través del Bluetooth se están hackeando celulares, se está infringiendo esta seguridad informática y obviamente también de cómo se hacen públicos todos los contactos que están a través de la red social que es WhatsApp. Privacidad e intimidad, dos grandes temas. Todo es público. Hay la necesidad de poner avisos, términos y condiciones, avisos de privacidad, hacer alusión a los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición. También de cómo a través de diferentes casos a nivel planeta hemos descubierto cómo Alemania le ha hecho frente a Google a través de la legislación alemana de aplicación de la ley
en redes sociales, de cómo multan a Google por el hecho de infringir los datos personales de las personas, los derechos digitales, los derechos humanos, los derechos digitales, consagrados en diferentes tratados internacionales, desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde la Ley de Consumidor, que está a favor de todos en nuestro país, de las leyes de protección de datos personales, de la ley californiana de privacidad y obviamente de lo que aluden muchos tratados en protección de los derechos del niño, que también son grandes afectados y que a veces los padres no son conscientes de eso a través de las publicaciones que hacen de fotografías íntimas en redes sociales. Paso a los últimos puntos, los dos lados de la moneda. IBM abandona la tecnología de reconocimiento facial por las dudas éticas sobre su uso. El Congreso de Estados Unidos, el CEO de la compañía, afirma que la medida forma parte de su rechazo al uso de la innovación que promueve el racismo y la injusticia social. Y esto alude a casos como el hecho de los algoritmos discriminatorios, de cómo el hombre priva de la información y también manipula para dañar a otro ser humano. Y por otra parte encontramos que en China se le obliga a los ciudadanos a adquirir un código para vulnerar su integridad y obviamente su privacidad e intimidad. Los códigos de salud en China que incrementan la vigilancia en la población. Bueno, es así como aludo el caso mexicano, el estado de Internet en México. Aparentemente no somos muy conscientes de cómo utilizar la tecnología hoy en día. Y lo he dicho en cada uno de los ejemplos que he enunciado en esta presentación. ¿Cuántos usuarios hay en total en nuestro país? 74.3 millones de usuarios de Internet, cifra que representa un 65.8% de la población en rango de edad. ¿Cuántos mexicanos están desconectados? 1 de cada 3 mexicanos. Aproximadamente 47.1 de los hogares se encuentran en una condición denominada como discapacidad digital. Y la conexión alámbrica o inalámbrica de Internet, que refleja el 66.7 que prefieren conexión inalámbrica. Todo esto nos lo dice esta organización de CEU sobre pues el estado de Internet en nuestro país. ¿Se puede cerrar la brecha digital? Sí, con 187.5 mil millones de pesos, mediante despliegue de la infraestructura de una tarea compleja y costosa, pero no inalcanzable. Aparentemente esto estaría muy alejado de la realidad cuando vemos que el gobierno de la República hace iniciativas muy bien redactadas, por cierto, en donde se dice que pues se va de alguna manera a disminuir costes por el hecho de hacer que la Comisión Reguladora de Energía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones formen uno solo, entre otras instituciones, lo cual infringe también el tratado que se hizo con Estados Unidos y Canadá, el famoso TEMEC. Bueno, pues sin duda alguna estos son los grandes puntos y desafíos a vencer. La reflexión y la propuesta. Los indicadores de la UNESCO no mienten al decirnos cómo está de por medio de los temas de la política, la legalidad y la regulación de la libertad de expresión, del acceso a la información y del derecho al Internet, que de esto hay que crear mucha conciencia porque las personas al publicar cosas de sus datos sensibles, datos personales, no solamente de ellos sino de terceros, están vulnerando derechos de todo mundo. Por eso hoy en día el hecho de tener un gran poder como tener el acceso a toda la información del planeta también requiere una gran responsabilidad. La congruencia en la aplicación de nuestros derechos, de las medidas que deben de tomar los ciudadanos para protegerse ellos mismos del holocausto, de evolucionar a una hiperciudadanía, como mencionaría Javier Bustamante Donas, que el hecho de que una sociedad pueda salir más allá del hecho de lo que le están diciendo que hagan es tomar sus propios criterios, crear una ciudadanía digital que pueda afrontar aquellos grandes desafíos que nos deparan. El hecho de decir que la toma de decisiones involucren a todos, como lo que refleja verdaderamente la democracia, la sociedad de la información. Hoy por hoy sé consciente de cada uno de estos acontecimientos y casos que he enunciado a lo largo de esta presentación. Toma en cuenta que tus datos son importantísimos, no por nada hoy por hoy las grandes redes y compañías, como te has dado cuenta, lo tienen en cuenta como el petróleo del siglo XXI. Así que asume esta responsabilidad, no se lo dejes todo a un antivirus
o a un solo criterio de seguridad informática. Toma tu partido y no desinformes a los demás, infórmalos y juntos hagamos que nuestro país haga frente, como el caso alemán, para ponerle un hasta aquí a las grandes compañías tecnológicas de nuestro planeta. Esos son los grandes desafíos, es involucrarnos todos, crear conciencia y no compartir cosas sensibles. Suplico y replico en las redes sociales. Bueno, sin más, agradezco como siempre la gentil invitación que me hace la comunidad de Talent Network, de Talent Republic, para participar en esta edición de Developer Lab at Home. A sus órdenes y disposición, estamos siempre conectados de forma segura.